Muy buenas a todos. ¿Listos para darle una vuelta al sistema educativo? En este audio vamos a charlar sobre algo fundamental, cómo reducir el abandono escolar con propuestas de mejora que de verdad funcionan. Basándonos en lo que nos dice PISA y la OCDE, hoy descubriremos que la clave no es solo cuánto dinero se gasta, sino lo bien que se reparte para compensar las desventajas de origen. Vamos a ver por qué es tan importante atraer a los mejores profes a los centros más complejos con mejores salarios y menos horas de clase, para que puedan dar ese apoyo personalizado que marca la diferencia. No te lo pierdas porque esto nos interesa a todos. Y recuerda, al terminar, déjanos un comentario con tu valoración para saber qué te ha parecido. Venga, ¿qué empezamos? Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas cifras que, casi sin hacer ruido, nos cuenta una historia enorme sobre la igualdad de oportunidades. Hablamos del abandono educativo temprano. Efectivamente. Es un indicador que se sigue con lupa en toda Europa y vamos a hacer un análisis a fondo de qué es, qué cifras tenemos y, sobre todo, qué se propone para combatirlo. La idea es descifrar este problema tan complejo yendo de los datos fríos a las estrategias que podrían cambiarlo todo. Exacto. Y para empezar, yo creo que es fundamental que todo el mundo entienda bien de qué hablamos. Ajá. Porque el nombre puede llevar a engaño. No se trata simplemente de quien deja el instituto. Claro. La definición técnica es muy precisa. Es el porcentaje de población de 18 a 24 años que, por un lado, no ha completado la educación secundaria postobligatoria. O sea, lo que sería bachillerato o una FP de grado medio. Eso es. Y que además, y esta es la clave, no está siguiendo ningún tipo de formación o estudios en ese momento. O sea que el problema es doble. No solo que no terminaron en su momento, es que tampoco están en ninguna otra vía formativa. Se han quedado, como se suele decir, en tierra de nadie. Precisamente. Esa es la clave. Es una desconexión total del sistema. Y es un tema que, bueno, viene de lejos. Ya en la Agenda de Lisboa, allá por el año 2000, Europa se fijó el objetivo de bajar esta tasa del 10% para 2010. Un objetivo que, si no recuerdo mal, se incumplió de forma bastante generalizada. Así es. Fue un primer intento que demostró lo difícil que era el problema. Ahora el listón está en el Marco Estratégico Europeo, que busca bajar del 9% para el año 2030. Vale. Y no es solo una cosa de Europa, ¿eh? Está en el corazón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Claro, me imagino. Afecta directamente al objetivo 4 de educación de calidad y también al 5 de igualdad de género, porque, como veremos, esto no afecta a chicos y a chicas por igual. Es un termómetro muy sensible de la equidad de una sociedad. De acuerdo. Pues con el concepto claro y los objetivos sobre la mesa, vamos a lo que de verdad impacta, los datos. Propongo que desempaquetemos las cifras para ver dónde estamos, porque dibujan un mapa de contrastes muy, muy llamativos. Llamativos es la palabra. Si nos vamos a los datos más recientes, los de 2024, la foto es clarísimo. En la región de Murcia, la tasa de abandono es del 18,22%. 18,22, vale. Si saltamos a la media de España, la cifra baja al 13%. 13. Y hay un salto importante. Y si abrimos el zoom a la media de los 27 países de la Unión Europea, nos encontramos con un 9,3%. Vamos a poner esto en perspectiva, porque los números seguidos pueden sonar abstractos. Me estás diciendo que Murcia está 5 puntos por encima de la media española. Más de 5 puntos. Y prácticamente duplica la media europea. La duplica. Pero el dato más demoledor es otro. ¿Aún hay más? Sí. Si comparamos la cifra de la región de Murcia con la media nacional de cada uno de los 27 países de la UE, la de Murcia es la más alta de todas. A ver si lo he entendido bien. Me estás diciendo que si la región de Murcia fuera un país, tendría la peor cifra de abandono educativo de toda la Unión Europea. Eso es exactamente lo que dicen los datos. ¡Qué barbaridad! Es un dato durísimo. Es un dato que enciende todas las alarmas, sí. Y aunque es verdad que la evolución histórica ha sido positiva, el problema está en el presente. Claro, porque hay que reconocer que venimos de cifras mucho peores. Esto no ha sido siempre así, ¿verdad? En absoluto. Es justo decir que el esfuerzo ha sido enorme. A principios de los años 2000 la situación era dramática. Murcia rondaba el 40% de abandono. El 40%. Y España superaba el 30%. La reducción ha sido espectacular, de más de la mitad. El problema no es la foto histórica, es la velocidad actual de la película. ¿Qué quieres decir con que la velocidad es el problema? Si las cifras han bajado a la mitad, eso suena a un éxito rotundo. Es un éxito, sin duda, pero el diablo está en los detalles de la última década. La velocidad de mejora se ha frenado mucho.
Uno de los análisis que manejamos hace una proyección que es muy visual. Calcula que en la última década, en Murcia, la tasa ha bajado a un ritmo de unos 0,6 puntos por año. A ver, déjame hacer la cuenta. La diferencia con la media española es de unos 5 puntos. A ese ritmo de 0,6 por año, necesitaríamos casi 9 años solo para llegar a donde está España hoy. Exacto. Y eso en el escenario absolutamente irreal de que España se quedara quieta y no siguiera mejorando. Claro. Para alcanzar la media europea actual con esa misma velocidad, la proyección se va a 15 años. 15 años. Por eso, aunque la foto histórica es de mejora, la sensación actual es de un estancamiento relativo. Nos estamos quedando atrás mientras los demás avanzan. Entendido. La foto es preocupante y el ritmo insuficiente. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Sabemos por qué? Más allá de las cifras, las fuentes que manejamos deben darnos pistas sobre qué hay detrás de esos números, de los factores de riesgo. Y nos las dan. De hecho, hay un factor que sobresale por encima de todos con una fuerza abrumadora. Y es consistente a lo largo de los años. Es la enorme correlación que existe entre el nivel de estudios de las madres y el riesgo de abandono de sus hijos. Siempre se habla de la importancia del entorno familiar, pero ¿tenemos datos para cuantificar esa correlación? ¿Cómo de fuerte es? Es tan fuerte que casi parece determinista. Si analizamos el perfil de los jóvenes que abandonan los estudios, el patrón es nítido. Desde 2016, más de la mitad de ellos, estamos hablando de entre un 54 y un 55%, tienen madres con un nivel de formación bajo. ¿Bajo te refieres a estudios primarios o menos? Exacto, primarios e inferiores. Y en el otro extremo, solo un 8% como máximo de los que abandonan tienen madres con estudios superiores. La diferencia es gigantesca. Eso es el perfil del que abandona. Pero si le damos la vuelta, ¿qué riesgo real tiene una persona dependiendo del nivel educativo de su madre? ¿Podemos traducirlo a probabilidades? Sí, y es ahí donde el dato se vuelve casi doloroso. Si una madre tiene estudios primarios o inferiores, la probabilidad de que su hijo o hija abandone es del 38%. ¿Casi 4 de cada 10? Es muchísimo. Y esa cifra, además, tiene un sesgo de género importante. Si el hijo es varón, la probabilidad sube hasta el 45%. La mitad. Casi cara o cruz. ¿Y en el otro lado? Si la madre tiene estudios superiores, la probabilidad de abandono se desploma, baja hasta el 3%. Vaya. Es más de 10 veces menor. El ascensor social, al menos aquí, parece que funciona mucho mejor hacia abajo que hacia arriba. El punto de partida familiar es un predictor potentísimo del futuro educativo. Tenemos las cifras, el ritmo estancado y un factor de riesgo que parece una losa. El diagnóstico es bastante claro. La pregunta inevitable es, si sabemos todo esto, ¿qué nos dicen las fuentes sobre las soluciones? ¿Existe un manual de instrucciones para atacar este problema? Existe. Los informes de organismos como la Comisión Europea o la OCDE son muy claros y proponen un conjunto de estrategias muy concretas. Podríamos agruparlas en dos grandes bloques. Por un lado, las políticas que actúan a nivel de sistema. ¿Las que dependen de las administraciones? Eso es. Y por otro, las que se pueden aplicar directamente en los centros educativos, en la primera línea de batalla. Empecemos por arriba, por las políticas de sistema. ¿Qué proponen los grandes marcos europeos? Pues proponen 3 pilares fundamentales. El primero, y quizá el más importante porque se centra en la prevención, es implementar sistemas de alerta temprana, con los datos que los centros ya tienen. ¿Cómo cuáles? Las faltas de asistencia, las notas que empiezan a bajar, los informes de tutoría. Y cruzarlos para identificar a un estudiante que está empezando a desconectar. Antes de que sea tarde y tire la toalla. Justo. Es como instalar un detector de humo en el sistema educativo. Me gusta esa analogía. No esperas a que la casa esté en llamas para actuar, buscas la primera señal de humo para intervenir a tiempo. Es pasar de la reacción a la prevención. Tiene todo el sentido. Lo sorprendente, según el informe, es que a pesar de su eficacia demostrada, solo 10 sistemas educativos en toda Europa los tienen implementados de forma generalizada. Increíble. ¿Cuál sería el segundo pilar a nivel de sistema? Los planes educativos individualizados, y aquí hay un matiz importante. No se refieren solo al alumnado que ya tiene un diagnóstico de necesidades especiales. Ah, vale. La propuesta es mucho más ambiciosa, ofrecer un traje a medida a cualquier estudiante que el sistema de alerta temprana identifique como en riesgo. Un apoyo personalizado. Exacto. Para sus dificultades concretas, ya sean académicas, personales o sociales. Esto nos lleva al tercer pilar, que me imagino que son las personas que tienen que aplicar todo esto.
El profesorado. Porque todo suena genial, pero al final recae sobre sus hombros, ¿no? Inevitablemente. El tercer pilar es la formación del profesorado, pero no una formación genérica. Se insiste mucho en dotarles de competencias muy específicas, por ejemplo, cómo detectar esos factores de riesgo de abandono que a veces son sutiles. Ajá. Cómo gestionar la diversidad cada vez mayor que tienen en las aulas. Y algo fundamental, cómo crear climas escolares positivos, inclusivos, donde cada estudiante, venga de donde venga, sienta que pertenece a ese lugar y que puede tener éxito. Vale, esas son las grandes estrategias, las que diseñan los gobiernos. Pero la batalla real se libra cada día en las aulas, sobre todo en los centros de entornos más complicados. ¿Qué dicen las fuentes, como el informe PISA, sobre lo que se puede hacer ahí, a pie de campo? Aquí el enfoque del informe PISA, de la OCDE, es muy pragmático. Se resume en una idea potentísima. El éxito no depende tanto de cuánto dinero se gasta, sino de cómo se distribuye. El famoso no es cuánto, sino cómo. Justo. Y proponen actuar en 3 áreas clave dentro de la escuela: las políticas de profesorado, los recursos escolares y el apoyo a las familias. Vamos una por una. ¿Qué proponen para el profesorado de estos centros más complejos? El objetivo es muy claro: llevar el mejor talento docente a donde más se le necesita, porque la realidad a menudo es la contraria, ¿no? Sí, que los profesores con menos experiencia acaban en los centros más difíciles. Exacto. Para darle la vuelta a esto, proponen 2 medidas de choque. La primera son incentivos económicos reales, bonus salariales sustanciales por difícil desempeño para atraer y sobre todo para retener a los mejores profesionales. Y la segunda es muy interesante, reducir sus horas lectivas. Espera, menos horas de clase. A cualquier padre o madre esto le puede sonar a una locura. Pagar más a los profesores para que den menos clase. Parece contraintuitivo. Lo parece, pero no lo es si pensamos en qué harían con ese tiempo. La propuesta no es que trabajen menos, sino que trabajen de otra manera. Más estratégica, mucho más estratégica. Piensa en un entrenador de élite. No se pasa todo el tiempo en el campo gritando, pasa horas analizando vídeos, hablando uno a uno con los jugadores, planificando. Entiendo. La idea es esa: darles a los docentes de centros complejos ese tiempo fuera del campo para tutorías individuales, para planificar en equipo con otros compañeros y, muy importante, para coordinarse de verdad con las familias. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Es invertir en la calidad de la intervención, no solo en la cantidad. Y la segunda área, los recursos escolares. ¿Cómo se consigue que la escuela sea ese gran igualador? Pues se consigue haciendo que la escuela luche contra la brecha que se genera fuera del horario escolar. Una medida fundamental que propone PISA es la jornada escolar ampliada. Claro, la jornada solo de mañanas perjudica a quien no tiene apoyo en casa por las tardes. Totalmente. La propuesta es ofrecer jornadas completas que incluyan, en el propio centro y de forma gratuita, horas de refuerzo académico, pero también actividades extraescolares enriquecedoras como deportes, música o arte. Y supongo que esto va ligado a que la gratuidad de la enseñanza sea real. Por supuesto, PISA es muy insistente en esto. La gratuidad no puede limitarse a los libros, tiene que cubrir el comedor, el transporte si es necesario, las excursiones. El objetivo es eliminar los costes ocultos de la educación, que actúan como una barrera invisible que segrega al alumnado. Y nos queda el tercer punto, el apoyo a las familias, que conecta directamente con el factor de riesgo que vimos al principio. ¿Es cerrar el círculo? Exacto. Si una parte del problema se origina en el entorno familiar, la solución tiene que implicar tender puentes sólidos hacia ese entorno. La idea es transformar la escuela en un centro comunitario. Que no sea solo ir a por las notas. Nada de eso. Significa organizar talleres para orientar y formar a las familias, darles herramientas para que, independientemente de su nivel de estudios, puedan apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa y se conviertan en aliados. Bien, creo que el mapa está completo. Si hacemos un resumen para quien nos escucha, hemos visto que el abandono educativo es quedarse en tierra de nadie, que las cifras para la región de Murcia son alarmantes, las peores de Europa si se compara con países. Hemos visto que el ascensor social parece estar roto, que el riesgo se multiplica por 10 según la familia en la que naces. Y finalmente hemos explorado un manual de estrategias muy concretas, tanto para los gobiernos como para las propias escuelas. La síntesis final que se extrae de todas estas fuentes es que no hay balas de plata. La única vía es un enfoque integral, que combine la prevención inteligente, con esos sistemas de alerta, el apoyo personalizado, con planes individuales,
y una reorientación valiente de los recursos y del talento hacia los entornos con mayores dificultades. La palabra clave en el fondo es equidad. Que no es lo mismo que igualdad. No lo es. La igualdad es dar a todo el mundo lo mismo. La equidad es dar más a quien más lo necesita, para compensar las desventajas de partida. Y es la única forma de garantizar que el origen de una persona no determine su destino. Y para terminar, si me permites, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Por supuesto. Todas las fuentes que hemos manejado se centran lógicamente en el sistema educativo y en la familia. Pero si recordamos que este indicador mide a jóvenes de 18 a 24 años. Muchos, ya fuera de la edad obligatoria. Exacto. Cabe plantearse algo más. ¿Qué papel juegan las políticas de empleo juvenil y una formación profesional que sea verdaderamente atractiva, moderna y de calidad para mantener estos jóvenes vinculados a un itinerario formativo, incluso fuera de la escuela tradicional? Quizás ahí esté una de las próximas fronteras a explorar.